Colosenses capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenados del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos esté hablando de una manera clara en el día de hoy. Padre Dios eterno, gracias por tu palabra, Señor. Háblanos, Padre, para poder entender, Señor, en una manera clara a cada uno, Señor, de nosotros. Gracias porque tú estás aquí, Padre bendito. Gracias por la palabra de Dios, que es el manual de vida. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Hermanos, estemos atentos para que el Señor hable en nuestros corazones. Quiero invitar al pastor para que él pueda compartir la palabra. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien. Así lo espero. Hemos leído Colosenses. Este año, ¿cuál es el año en la iglesia? Año de la expansión, ¿no? Algunos nos estamos expandiendo, no de la manera correcta. Pero gracias a Dios, porque este primer domingo el Señor nos permite estar en su casa. Y esta lectura que hemos tenido de Colosenses, capítulo 1, va a servir como base para la reflexión. Por eso voy a pedirles que nos cierren, aunque ahí creo que nos van a guiar con la lectura, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 1, Pablo dice, se presenta al escribir la carta: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, pero la parte importante viene por la voluntad de Dios. No es alguien que está ahí porque necesitaba un empleo, no está por conveniencia, no está porque, bueno, le gustó el asunto, está porque es la voluntad de Dios. Y creo que esto es lo que podríamos llamar, lo que tanta gente busca, la realización. La verdadera realización no está en tener una profesión, aunque eso no es malo, es
Bueno, la verdadera realización no está en adquirir bienes o en tener cosas. La verdadera realización para el ser humano es estar en la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios quiere, es cumplir el propósito para el cual Él nos ha creado. Y entonces se presenta como apóstol por la voluntad de Dios. Y esto nos debe llevar también a nosotros a algo, que si nosotros hacemos algo, si hacemos un ministerio, desarrollamos, es por la voluntad de Dios. Nadie debe sentirse obligado, nadie debe sentirse forzado, nadie debe sentirse coaccionado a hacer algo. Lo que hacemos es por la voluntad de Dios, porque es lo que quiere Dios para nosotros. Y entonces el apóstol Pablo dice en el verso 2, ¿a quiénes se dirige? ¿A quién está escribiendo esta carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles hermanos. ¿Quiénes son los santos y fieles? ¿A qué se refiere con santos y fieles? La palabra santo no significa que tiene su aureola, no significa que es alguien que no peca. La palabra santo, la santidad, tiene tres aspectos, tres tiempos. Hay la santidad pasada, la santidad presente y la santidad futura. La santidad pasada es la santidad posicional. ¿Qué significa esto? La palabra santo significa separado, apartado. Es la idea de la torta y uno corta un pedazo. Este pedazo lo separamos para el dueño del cumpleaños. A uno se lo come, pero ya está separado para él. Esa es la idea, está santificado, está apartado, está separado. Esa es la idea del santo. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, ahí se realiza para nosotros, se aplica lo que Jesús ya hizo hace 2000 años. Se aplica la santidad posicional. Ya nos ha separado el Señor, ya le pertenecemos a Él. Aunque todavía en la vida práctica no estamos llevando una vida de santidad, pero posicionalmente ya le pertenecemos, ya somos para Él. Es la tortita, aunque aún no se la ha comido, pero es de Él. Le hemos separado para Él. ¿Se entiende, verdad? Esa es la santidad posicional. Luego de la santidad presente, es en el día a día, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, redarguyéndonos de pecado, guiándonos, esto está mal, pone en nuestra conciencia cosas que no debemos hacer, empieza a guiarnos, a evitarnos el pecado, a apartarnos del pecado en el día a día. Aunque algunas veces de repente sucumbimos ante una tentación, pero viene la gracia de Dios que nos pide ponernos a cuenta, le pedimos perdón, Él nos perdona y seguimos adelante. Esa es la santificación presente, es en el día a día, es progresiva. Y la santidad futura es la santidad ya definitiva, cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia, y estaremos en la presencia de Él, donde ya no hay pecado, estaremos libres de la presencia del pecado. Ahora nos hace libres del poder del pecado. O sea, el pecado ya no tiene poder para nosotros, a menos que nosotros decidamos rendirnos al pecado. Pero el pecado ya no debe tener poder para nosotros, si es que Cristo está viviendo en nosotros y si es que nosotros estamos en obediencia a Jesucristo. Y entonces a estos hermanos santos y fieles les dice en el verso 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué cosa ha oído Pablo de estos hermanos que están en la iglesia de Colosas? Lo primero dice en el verso 4, vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué más ha oído? Del amor que tenéis a todos los santos. ¿Y esto viene a causa de qué? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Y cómo ha venido esa esperanza? De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fe, amor, que vienen a causa de la esperanza. Pero la esperanza viene a causa del Evangelio que han oído. Entonces el orden es al revés. El Evangelio viene y ¿qué produce? Trae esperanza al hombre que está sin Dios, al hombre que está apartado de Dios, al hombre que vive lejos de Dios. Trae esperanza. El Evangelio
trae esa esperanza. ¿Y quién es esa esperanza? Dice el verso 27. Miren lo que dice el verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es la esperanza? Es una persona. Cristo en nosotros. ¿Y cómo viene Cristo en nosotros? Por medio del Evangelio. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio trae esta esperanza. Pero en el verso 4, volviendo, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Es decir, la fe y el amor vienen a causa de la esperanza. Es decir, el Evangelio trae esa esperanza, trae a Jesucristo a nuestras vidas. Y esto produce fe y amor. Ahora, fe en Jesucristo y amor. Aquí dice en el verso 4, el amor que tenéis a quienes, a todos los santos. ¿Quiénes son? San Martín, Santa Rosa, nosotros, ¿verdad? Está hablando. ¿A quién está escribiendo Pablo esta carta? Dice en el verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, es una ciudad, no, a los que están en Lima, a los que están en Callao, por decirlo así. Está escribiendo a gente que está viva o está muerta. Está viva. Y entonces dice: yo he oído de vuestra fe en Jesucristo y del amor a todos los santos, a todos los hermanos. Amor y fe son las dos caras de una misma moneda. La fe en Jesucristo. ¿Tienes fe en Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo? Estoy seguro que la gran mayoría en todo nuestro distrito, en todo nuestro país diría sí. Pero la fe no es una fe verbal. La fe tiene que expresarse, la fe tiene que demostrarse. No solamente es de labios. El apóstol Santiago va a decir: si tienes fe y no tienes obras, tu fe está muerta. Muéstrame tu fe por tu obrar día a día. Juan dice: si viene un hermano que tiene necesidad y tú lo ves con necesidad y lo que le dice es simplemente: que Dios te bendiga, y dice, teniendo tú ahí para compartirle y no le das, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu amor? Tiene que expresarse. La fe no es solamente, no es algo teórico, no es algo etéreo. La fe es dinámica. La fe se muestra en nuestra vida. Fe y amor son las dos caras de una misma moneda. No podemos decir que tenemos fe en Dios cuando no amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Cuando no expresamos amor, no podemos decir que tenemos fe. Ahora, dice: he oído de la fe en Jesucristo y del amor que ustedes tienen a los santos. Pero no está hablando del amor de su corazoncito, ese amor sensiblero, ese amor sentimental. No está hablando de ese amor, porque dice en el verso 8. En el verso 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor, ¿qué más dice? En el Espíritu. No es un amor que brota de nosotros, no es el amor natural. El amor nuestro, el amor natural, es selectivo. Yo digo: a quién le amo y a este no lo amo, a quién lo recibo y a este lo rechazo. Ese es el amor humano. Es un amor selectivo, es un amor convenido. Me conviene. A veces no podemos ver a la persona, pero porque esta persona va a resultar en beneficio para mí, se lo trato con mucho amor. No es ese amor del cual está hablando, es el amor en el Espíritu. Es el amor que Pablo dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, para que con ese amor podamos amar. ¿Han escuchado?
se nos acabó el amor. Se terminó el amor, ya no siento nada por ti, pues. ¿Han escuchado eso? Se ríe. Ese es el amor de un corazoncito cardíaco. Porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Es el amor de Dios. Y cuando dice: he escuchado de vuestro amor a los hermanos, está hablando de esos hermanos que están en armonía, de estos colosenses que están en armonía con Dios y están dejando que el amor de Dios fluya en sus vidas para direccionarse hacia otras personas. Y esto está hablando de la comunión que tiene la gente con Dios, de estos creyentes con Dios. Porque lo que rompe la comunión, lo que rompa que fluya el amor de Dios hacia otras personas, es el pecado. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, se obstruye la comunión. Es por eso que no podemos amar. Viene la amargura, viene el resentimiento, viene el rechazo, viene la indiferencia, viene el resentimiento. ¿Por qué? Cuando esas cosas se manifiestan, dice la Biblia, son obras de la carne, no del Espíritu. Allá hay un problema, hay un atoro, hay que llamar al gasfitero. Algo está dejando que no fluya el amor de Dios en nuestros corazones. La fe en Jesucristo y el amor en el Espíritu es el amor de Dios fluyendo en nosotros. Si es que nosotros no podemos amar, si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay resentimiento, si en nuestro corazón hay hiel, cuidado, que el amor de Dios no está morando en ese corazón, que el amor de Dios no está fluyendo en ese corazón. Hay algo urgente que hacer, hay algo que tratar ahí, hay algo que extirpar, hay algo que sacar. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo acá? El Evangelio produce esperanza, y esta esperanza causa la fe y el amor. Y lo que queremos hablar en esta mañana es de la importancia del Evangelio. ¿Por qué es importante el Evangelio? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Trae esperanza a un mundo, como dice Pablo a los Efesios, a un mundo sin esperanza, a un mundo sin Dios, a un mundo que anda en oscuridad. Pero el Evangelio no solamente produce la esperanza, que luego causa la fe y el amor, sino que el Evangelio produce crecimiento. Crecimiento también. Dice en el verso 5, terminemos: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, o sea, de esa esperanza habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y empieza acá a hablar del Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Miren, 6, el Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿De qué está hablando? Un crecimiento geográfico. Ese Evangelio ha llegado a vosotros, ustedes que están en Colosas. Pero este Evangelio también ha llegado a todo el mundo. El Evangelio está expandiéndose, está creciendo. Lo que el Señor hace con nosotros acá en Conorte. Llegó el Evangelio acá, en un grupo de 50 personas, y empieza a expandirse. Empezó a llegar a otras zonas, diferentes avenidas, empieza a expandirse en Cono Norte. Pero empieza a expandirse también a otras ciudades, a otros distritos. El Señor nos bendice con el EBEC, el EMEC, el EGEC, estas cosas. Y se han llegado, creo que en hombres ya cerca de 4.000 y mujeres, varios miles de personas de otras congregaciones. O sea, el Evangelio se va extendiendo geográficamente a otros distritos, a otros lugares geográficos.
El día de hoy, el pastor Antonio, el pastor Pedro Miguel, el pastor Samuel y el pastor Luis Ocaña se encuentran en Piura realizando un encuentro para varones. Seguimos expandiéndonos geográficamente. El Evangelio se expande geográficamente. Y no solamente acá, ya se expande a otros países. El crecimiento, un crecimiento geográfico. Pero hay otro tipo de crecimiento que da. Dice en el verso 6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Hay algo que a veces no percibimos. Cuando el Evangelio llega a diferentes lugares, cuando llega a otras personas, ¿qué es lo que sucede? Dice el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, ¿qué es lo que hace el Evangelio cuando crece? Es un crecimiento espiritual. Está arrebatando almas que Satanás tiene para trasladarlas al reino de su amado Hijo. Es como un rescate. Es mucho más que Operación Chavín de Wanda. Dice la Biblia, vamos a verlo luego, el mundo entero está bajo el maligno. Es un crecimiento espiritual. Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con huestes espirituales de maldad. Y cuando predicamos, estamos arrebatando almas que el enemigo, que el diablo las tiene, y son trasladadas al reino de su amado Hijo. Es un crecimiento espiritual, es una victoria espiritual. Jesús dijo, ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Es la iglesia en una actitud ofensiva. Las puertas del Hades no van a poder contener, dice. La iglesia arremeterá contra esto. Y esa es la idea del Evangelio, al predicar el Evangelio. Arrebatar almas que están en manos del enemigo para que sean libres, para que conozcan a Jesús y sean trasladados al reino de su amado Hijo. Es un crecimiento espiritual. Pero también hay otro aspecto del crecimiento, un tercer aspecto, crecimiento en profundidad. El verso 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿De qué está hablando acá? Lleva fruto. El Evangelio lleva fruto y crece en vosotros. Cuando uno siembra una semilla, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Parte cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. El camino era duro. Parte cayó entre pedregales, brotó pronto, pero salió el sol. Como no tenía raíz, se quemó. Parte cayó entre espinos, y como los espinos eran muchos, ahogaron la semilla y no dio fruto. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. ¿Cuál es la semilla? ¿Qué cosa es la semilla? Es la palabra, el Evangelio. ¿Qué pasa cuando una semilla cae a la tierra? ¿Al día siguiente ves algo? ¿Al día siguiente ves algo? Nada. Pero algo está sucediendo bajo tierra, ¿verdad? Empieza a crecer. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Raíces. Empiezan a crecer raíces. Luego empieza a salir hacia arriba el tallito. Y luego el árbol y los frutos. ¿Por qué ese árbol no se cae? Porque tiene raíces. ¿Por qué los árboles que están en zonas donde no hay nadie quien riegue siguen verdes y crecen? Porque tienen raíces que buscan aguas subterráneas y se nutren de ahí. Raíces. Las raíces son importantes. Crecimiento en profundidad. ¿Para qué? Dice la segunda que cayó en pedregales. Cayó la semilla, brotó pronto. Y cuando salió el sol, ¿qué pasó?
se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíces. Porque hay gente que viene a las iglesias, se emociona, llora y luego se va. No crecieron en profundidad. Se muere y no lleva fruto. Y Jesús dijo a los suyos: los conocerán. ¿Por qué? ¿Porque van a la iglesia? ¿Porque tienen su Biblia bajo el brazo? Por sus frutos. Por sus frutos. Hay que echar raíces. Por eso Pablo dice de la iglesia: arraigados, raíz, y cimentados. Lo que no se ve, lo que está abajo, lo que sostiene. Lo importante es lo que no se ve. Lo que está abajo es lo que va a sostener lo que se ve. Raíces. Crecimiento en profundidad. Entonces el Evangelio trae esperanza, la cual produce fe y amor. Pero el Evangelio produce crecimiento geográfico, espiritual y en profundidad. Pero hay otra cosa que produce el Evangelio. Dice en el capítulo 1, en el verso 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Cuál es la petición de Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. No dice inteligencia emocional, dice inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que sean llenos? Dice el verso 10. Para que andéis, para que viváis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, Pablo ora: quiero que sean llenos del conocimiento de Dios. Quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Pero para qué quiero que se llenen de conocimiento? Para que en su currícula tengan: este llevó tanto curso, este curso, ¿cuánto curso llevó? Para que eso se traduzca en su vida. Para que andéis, para que viváis como es digno del Señor. Miren, pero ¿cómo es este? Este es un proceso. Dice el verso 6, hablando del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Miren los verbos. El 6 dice: desde el día que oísteis, y luego conocisteis la gracia de Dios. El 7: como habéis aprendido. Oír, conocer y aprender. Es un proceso. Escuchamos, oímos, así como cada domingo escuchamos el mensaje. Pero luego dice: oíste, sí, conociste. Y esto habla de una relación más íntima con el texto, con la palabra. Habla de reflexión, habla de meditar, habla de masticar el texto. No solamente un oír que entra y luego sale. Un oír que queda acá, entra a procesarse. Quiero entender, quiero meditar, quiero reflexionar. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo hablar? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Empiezo a conocer. Oíste, conociste y aprendiste. Y el aprender tiene que ver con llevarlo a la práctica. Yo te puedo enseñar a manejar en una pizarra. Te dice el timón, este es el cambio primera, segunda, tercera, el embriague, el acelerador, te digo cómo funciona y tú me escuchas cómo funciona. Te pregunto, ¿aprendiste a manejar? No. Cuando tú agarres el carro, el timón, empieza a caminar y ahí recién me va a decir que has aprendido. Mientras no apliques lo que yo te enseñé, mientras tú no lo apliques en tu vida, no me puedes decir que has aprendido. Puedes conocer, sí, pero que has aprendido es cuando empiezas a vivirlo. Y es un proceso. Hay que oír la palabra, hay que meditarla,
preguntarle al texto: ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Qué cosa quieres que haga? ¿O qué cosa quieres que deje de hacer? ¿A dónde quieres que vaya? ¿O a dónde no quieres que vaya? ¿Con quién quieres que frecuente? ¿O con quién no quieres que frecuente? Y entonces preguntarle, empezar a conocer y luego a empezar a obedecer, empezar a aplicarlo a nuestra vida. Y es un proceso: oír, conocer y aprender. Pablo dice en el verso 9: quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios? Acá. Cuando el chico le dice a la chica: dame la prueba del amor. ¿Qué hace? ¿Qué hago? Yo oí y conocí lo que Pablo dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:3. Pues esta es la voluntad de Dios, que viváis en santidad y os apartéis de toda fornicación. Ahí está la voluntad de Dios, que me aparte de toda fornicación. Me pides la prueba del amor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo conozco cuál es la voluntad de Dios. No ames, tú no me amas, tú solamente quieres mi cuerpo. Tú me acabas de probar que no me amas. Él pidió la prueba y fue probado y desaprobado. ¿Cuándo lo vas a desaprobar? Si conoces cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué quiere que seamos llenos del conocimiento de Dios? Dice el verso 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito que seas lleno? Dice 10: para que andéis como Él es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Evangelio transforma vidas. Cuando el Evangelio es oído, cuando el Evangelio es conocido y cuando el Evangelio es aprendido, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Si alguien me pide algo, si yo conozco la voluntad del Señor, la primera pregunta que es: ¿esto le agradará al Señor? Porque me dice que me llene el conocimiento para agradarle a Él. No, pero si se molesta, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o al hombre? Y pero si después ya no me habla, para agradarle a Él. Pero si digo esto, de repente se va a molestar. Y que se moleste. Y si predico esto, de repente se va a ofender. Y que se ofenda.